Drop it. Compartir con ustedes un webinar referenciado a el formato de ORED. Hemos creado este formato con el objetivo de evaluar 3 ítems de suma relevancia en un recurso educativo digital. DORED significa didáctica, eficacia y operabilidad. ¿En qué sentido? Lo hicimos pensando en la comunicación, en esas competencias lingüísticas que hacen parte de todos los seres humanos desde los primeros años hasta que estamos en nuestra vida universitaria. Lo hicimos pensando en diferentes ciclos, en un recurso digital que se pueda aplicar a diferentes áreas y a diferentes ciclos de educación. De tal manera que nos permitan a nosotros como educandos mirar esos recursos que más ayudan a nuestros estudiantes a formar el desarrollo autónomo de sus habilidades. Para nadie es un secreto que la estrategia Aprende en Casa de la Secretaría de Educación nos obligó a las personas que no teníamos muchos conocimientos en tecnología a involucrarnos, a romper paradigmas. Y los recursos educativos digitales se convirtieron en una gran herramienta para desarrollar la comunicación asertiva, para desarrollar esas competencias blandas a nivel de nuestro pensamiento y nuestra metacognición. Para nuestros estudiantes también fue un gran reto. Ellos estaban muy enseñados a la estrategia de la clase magistral y la virtualidad y los recursos digitales educativos vinieron a quedarse y vinieron a transformar la educación, a transformar nuestro quehacer pedagógico. Entonces, pensando en eso, creamos este formato que vamos a hacerlo en diferentes pasos. Voy a presentarles a nuestra primera panelista, es nuestra compañera Nancy Janet Silva Vargas. Ella nos va a hablar y nos va a introducir en este tema, el cual es de total relevancia. Por otra parte, después de ella viene nuestra compañera Gisine Ibel Carrillo Martínez. Ella nos va a hablar del marco teórico, de todas esas referentes bibliográficos que nos ayudan a tener en cuenta por qué es importante evaluar un recurso educativo digital. En últimas tenemos a nuestro compañero Hernando Alfonso Bermúdez Díaz. Él nos va a mostrar el formato de ORED que vamos a compartir con ustedes, compañeros, y les habla Luz Mari Zapata Vergara, que voy a estar de moderadora, y las inquietudes que tengan las pueden ir plasmando en el chat. Al final estaremos respondiendo de la manera más asertiva las inquietudes. Entonces, bienvenidos, compañeros, agradeciéndoles infinitamente su tiempo, su participación y poder enriquecernos recíprocamente en esta estrategia evaluativa. O sea que, bienvenidos. Nancy, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias a nuestra moderadora, a nuestra compañera Luz Zapata. Nuevamente, pues muy bienvenidos a nuestros compañeros maestrantes que muy cordialmente aceptaron nuestra invitación. También bienvenidos a toda la audiencia que tenemos en este webinar. De verdad, para nosotros nos place muchísimo poder compartir este espacio de formación. Bueno, vamos a iniciar un proceso de reflexión sobre la importancia de la evaluación en los recursos educativos digitales. Efectivamente, sabemos que la mayoría de las personas que estamos
en este momento estamos desarrollando nuestro quehacer pedagógico y que esa evaluación esté inmersa en cada uno de estos procesos que desarrollamos con los educantes. Es por ello que muchos pensadores que han pasado por la historia se preocuparon por aportar y por dejar un legado para el mejoramiento de esta. Entre ellos encontramos pues a esta persona muy importante como es Piaget, quien mencionó que la evaluación es una actividad sistemática integrada en el proceso educativo, cuya finalidad es el mejoramiento del alumno en todos los aspectos de la personalidad. Aquí nos podemos dar cuenta que la evaluación no solamente mide conceptos y contenidos cognitivos, no es simplemente aprender las matemáticas y el español, sino también es educar integralmente para la vida, en la formación de valores, en la formación axiológica, para que este ser humano sea íntegro y sea una persona que surja en el ámbito social y obviamente de la mano de la parte intelectual. Bueno, ahora bien, pues ustedes como actores de la educación y generadores permanentes de procesos de evaluación en los diferentes escenarios, consideramos en realidad para este grupo la gran importancia de poder conocer lo que ustedes piensan sobre este gran término que es evaluar. Y cómo no, para introducirnos en este tema de interés, quisiéramos conocer su postura frente al término, nuevamente, de lo que es evaluación. Para ellos vamos a compartir en el chat en este momento un link. Ustedes lo tienen ya desde los PCs, desde los computadores en los que están, desde su teléfono celular. Esta es una gran ventaja que tenemos del manejo de la tecnología, porque pues nos acerca cada vez más a poder interactuar. Allí vamos a tomarnos 2 minutos para que podamos reflexionar y podamos poder hacer ese resumen en 3 palabras. 3 palabras de lo que usted piensa cuando va a evaluar. ¿Qué es evaluar? ¿Qué es eso? ¿A qué nos conlleva? Con estos términos nosotros vamos a crear una nube de palabras y con esta nube de palabras poder introducirnos. Entonces vamos a comenzar a interactuar, vamos a comenzar a ingresar a este link para que poder conocer estos conceptos. Anímense, en realidad es importante tener esta interacción. Comencemos a hacer sus aportes. Esta actividad la estamos haciendo a través de Mentimeter, la cual es una herramienta que en verdad nos acerca muchísimo a conocer conceptos. Las podemos utilizar pues en el día a día, en las actividades. Entonces, conocer estos aportes que ustedes están haciendo es de gran importancia. Bueno, hasta el momento no hemos tenido participantes. Nuevamente hago el llamado para que realicen este aporte. ¿Qué es evaluar para ustedes? ¿Qué es la evaluación? Pues seguimos esperando los aportes que ustedes nos realicen. Estamos a espera. Ya en un momento les compartiré mi pantalla. Bueno, realicemos estos aportes. Creo que tenemos, permítanme un segundo. Vamos a verificar quiénes nos han hecho estos aportes. Y ya en un momento les vamos a compartir la pantalla para poder ver
cuáles han sido esos conceptos que ustedes a través del proceso de formación han realizado. Bien, compañera Nancy, por acá tenemos una intervención en el chat de nuestra compañera Liliana y ella nos dice que evaluación es el proceso por el cual podemos verificar la adquisición de habilidades y competencias de los estudiantes. Gracias, Liliana, ese aporte es muy importante. Muy bien. Bueno, nos han hecho varios aportes. Ya permítanme, voy a compartir la pantalla. Para que vayamos analizando qué es lo que nuestros compañeros nos han compartido. Por favor, ¿me confirman? Si están viendo ya mi pantalla, sí, ya veo que sí. Entonces encontramos, bueno, algunas otras palabras, pero encontramos entre las más destacadas medir, de ORRET, procesos de verificación, se hace durante y después, muy importante que son totalmente procesos, estudiantes, procesos, analizar, proceso continuo, proceso permanente. Definitivamente vemos que es algo que tiene una trayectoria, ¿no? Adaptabilidad, adaptable. Y de esta manera, 12 participantes nos han compartido, pues, sus conceptos a través de esta herramienta importante como es la nube de palabras. Bueno, muy bien. Afortunadamente tenemos esta participación activa de cada uno de los miembros de esta comunidad. Por ello, queremos ver que en esta nube de palabras pues construida, recopilamos pues conceptos muy importantes. Si bien consideramos que la evaluación hace parte de un protagonismo en el ámbito educativo actual, denotamos también la gran importancia que tienen pues todos aquellos recursos que nutren estos procesos de formación. Y dentro de estos recursos pues encontramos todo lo que tiene que ver con los recursos educativos digitales, que obviamente somos muy amigables nosotros los docentes, específicamente cuando iniciamos pues todo este proceso de virtualidad, ya que son actividades que llaman el interés y la atención de nuestros estudiantes en cada una de las etapas de formación, porque no podemos detenernos que solamente es en la formación inicial o en la formación de bachillerato, incluso en la formación de jóvenes profesionales, incluyéndonos nosotros como maestrantes, vemos de gran atractivo pues todos estos recursos. Efectivamente, la web nos ofrece un gran abanico de recursos, pero nosotros como formadores tenemos una gran responsabilidad y es determinar cuáles son aquellas fortalezas y aspectos por mejorar de cada una de ellas, algo que nos permita discernir su aplicabilidad o no, porque podemos generar retrocesos en los procesos de formación y enseñanza. Es por ello que con este equipo de trabajo quisimos crear un recurso de evaluación, una plantilla, una rúbrica de evaluación denominada DEORRET, didáctica, eficiencia y operabilidad de los recursos educativos digitales. Pues brinda la posibilidad de manera muy sencilla, muy rápida y eficaz a través de su matriz, identificar la confiabilidad del contenido, la calidad y efectividad de aquellos recursos educativos que nosotros encontramos en la web y que en sí no logramos pues discernir si son buenos o son malos. Entonces, ¿por qué no crear un recurso fácil, atractivo, que a través de esta plantilla podamos nosotros identificar? Entonces, bueno, pues con esto, compañeros, quiero hacer el abrebocas para esta exposición, darle paso a mis otros dos compañeros panelistas, quienes tienen la descripción de esta plantilla, que queremos que obviamente ustedes conozcan y que, por qué no, a futuro la puedan aplicar en el día a día de sus actividades. Agradezco los aportes, las inquietudes que ustedes puedan tener, me las dejen en el chat y una vez finalizada este espacio, poderlas resolver.
De antemano cedo el espacio, no sin antes agradecer por el tiempo, por también la asistencia y también por toda la atención que ustedes nos brindaron. Muchísimas gracias. Entonces, Luz, te cedo la palabra como monitora de esta actividad. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, compañera Nancy. Tenemos un aporte de cierre de nuestra compañera Lucía Sepúlveda, que encaja perfectamente con lo que acabas de decir. Lucía Sepúlveda nos dice: evaluar es la oportunidad de mirar cómo va el proceso para hacer los ajustes necesarios para mejorarlo. Básicamente nos concluye la exposición de nuestra compañera Nancy. Muy agradecidos, los aportes, preguntas que tengan serán de valioso aporte acá para nuestro webinar. Muy bien, entonces le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Gisine Ibel Carrillo Martínez. Ella tiene el marco teórico. Entonces, bienvenida, compañera, a tu exposición. Tienes micrófono apagado, Gisine. Muy buenas tardes, compañeros, maestrantes, bienvenidos. Es un placer tenerlos aquí compartiendo con nosotros este espacio tan importante. Voy a dar inicio con la presentación de un video. Bueno, al parecer nuestra compañera Gisine tiene problemas con su conexión. El video no corre, Bueno, entonces... compañeros, sí, discúlpenme, yo voy a compartir entonces mejor el link por el chat y ustedes les dejo un momento para que por favor lo visualicen. Regálenme un momento, por favor. Ya ubico el link. Bien, entre tanto, compañeros, vamos analizando dentro de nuestros recursos educativos, cuáles han sido esos recursos educativos que nos han aportado en nuestro quehacer pedagógico, esos recursos educativos que nos fortalece nuestra materia, cualquiera que ella sea nuestra asignatura. Y vamos pensando qué fue lo muy bueno que tuvo ese recurso mientras van visualizando el video, y aquello que también de pronto no fue muy eficaz, ¿sí? Al momento del recurso. Hay recursos educativos en la nube que son supremamente buenos, hay otros que no tanto, o a veces para uno de maestro un recurso es muy bueno, pero para otro maestro no es operable, ¿sí? Entonces,
vamos reflexionando entre esa cantidad de recursos que hemos usado. También pues analicemos nuestras capacidades para indagar frente a esos recursos. Hoy en día, ahorita con las aplicaciones, pues hay bastante material, ¿sí? Y a veces los maestros no compartimos esos sitios web que pueden enriquecernos. Entonces, pensemos un poco en esos recursos que nos han facilitado mucho nuestra labor docente y agradeciéndoles sus aportes frente a esas inquietudes que tengan. Bien, mientras van viendo el video, la compañera Gisine nos va a ir hablando del marco teórico referenciado con ese video que ustedes están viendo allí en sus dispositivos. Compañera Gisine, te escuchamos. Bueno, correcto. De pronto el video se demora un poquito más, entonces yo prefiero dar el espacio para que todos puedan visualizar el video. Bueno, compañeros, esperando que hayan podido visualizar el video, que lo hayan podido apreciar, yo tengo para comentarles que soy una convencida de que la educación es la profesión más bonita y la más importante, porque teniendo en cuenta la reflexión, precisamente considero que esa debe ser la consigna educativa, que nosotros como docentes podamos educar a nuestros niños, a nuestras niñas, para vivir, para que desarrollen la capacidad para disfrutar de la vida, para que tengan la capacidad de ser felices con lo que tienen, con lo que son y con lo que pueden llegar a ser como personas. Por esta razón es muy importante que nosotros los docentes tengamos la posibilidad de escoger y de adaptar contenidos, estrategias, herramientas, ambientes adecuados, propicios a los procesos de enseñanza y aprendizaje para nuestros estudiantes. Teniendo en cuenta la reflexión, entonces surge el siguiente eslogan. Dice: escoge tu red y permite que tu educación sea tu riqueza y tu éxito. Ahora bien, para escoger el red, nosotros, reitero nuevamente, hemos organizado un modelo de evaluación que permite identificar la calidad de un recurso educativo digital para poder determinar en ciertos aspectos, como la calidad, la eficacia y la operabilidad de un recurso educativo digital. Ese modelo de evaluación denominamos DEORRED. Entonces, en torno a esas tres características que deben tener los recursos educativos digitales, se hace la evaluación. Tenemos didáctica como la capacidad del recurso para permitir al docente adaptar
y guiar ese aprendizaje en donde se evidencia un proceso de contenidos con estrategias adecuadas al proceso de enseñanza y aprendizaje. Eficacia, como la capacidad del recurso para cumplir un objeto educativo de la mejor manera posible. Entonces, hablamos de tiempo, de veracidad y de confiabilidad de contenidos y procesos académicos. Y por último tenemos operabilidad, que se refiere a la capacidad del recurso para funcionar correctamente, para permitirle al usuario navegarlo y controlarlo de la forma más fácil. Este modelo educativo hace énfasis en la capacidad que debe tener un recurso para intervenir en el desarrollo de habilidades comunicativas e interdisciplinares, teniendo en cuenta que la comunicación es una de las partes más importantes para generar sociedad, para construir comunidad, para generar esa conexión como se observa en la imagen, esa conexión que debemos tener los seres humanos, y que a su vez esta conexión permita que nosotros desarrollemos ese querer y esa capacidad de trabajar en equipo, de trabajar cooperativa y colaborativamente. Y también a su vez que esto nos genere una unión como seres humanos para construir vida, para construir libertad, para construir felicidad. Entonces, para lograr una valoración eficaz a todos estos aspectos, este sistema es de carácter cualitativo y cuantitativo. Se presenta en una escala de puntaje del 1 al 4, donde 1 es malo, 2 regular, 3 bueno y 4 muy bueno. Esto nos permite dar una apreciación más específica a cada uno de los ítems que componen esos aspectos o esas características principales que debe tener un recurso educativo digital. Para crear este modelo de evaluación, nosotros nos basamos en varias referencias teóricas. Una fue por parte del Ministerio de Educación Nacional del 2012, que habla sobre las características de los recursos educativos digitales abiertos. La otra fue basada en los autores Sosiski, Perazo, Bardi y Ruiz del 2017. Y por último, otra referencia teórica por Alba García Barrera de la Universidad a Distancia en Madrid, España. Para terminar, yo les voy a dejar este video también de reflexión, pero voy a ubicarles el link nuevamente en el chat para que lo puedan visualizar, porque desde este punto, pues me disculpan, la conexión no ha tenido como el mejor momento, entonces no se ha podido. Si gustas, perdón, Gisini, dejas de compartir la pantalla y yo lo proyecto desde mi PC, ¿te parece? Ah, ok, compañera, sí, me hace a ver si fluye el video. Entonces dejas de compartir para poder compartir. Ok. Denme un segundo. Listo, ya dejé el link aquí en el chat para que lo puedan visualizar.
Sí, está lejos. Pido excusas, definitivamente por problemas técnicos no logramos la proyección del video, entonces podemos dar continuidad, Luzma. Bien, listo. Muchísimas gracias, compañera Gisine, por tus aportes en referencia al marco teórico. En este momento vamos a pasar a nuestro formato de ORED, recordándoles que está a cargo de nuestro compañero Hernando Alfonso Bermúdez Díaz. Esta es la parte, digamos, donde ustedes nos pueden dar sus aportes en referencia a cómo les parecen los ítems que creamos, si realmente son viables o creen ustedes que podrían tener otra óptica frente al manejo de los recursos educativos digitales. Entonces, bienvenido Hernando, los micrófonos son tuyos para que nos socialices de ORED. Gracias, compañera. Bueno, reitero entonces la bienvenida de todos ustedes. Es muy importante para nosotros tenerlos en este evento, en este proyecto. Entonces, bueno, les voy a explicar sobre el formato de evaluación. Entonces fue denominado DEORED. ¿Qué significa DEORED? Didáctica, eficacia y operabilidad. Cabe resaltar que para crear este formato, nos basamos ya en las normas estudiadas durante esta asignatura, sobre los formatos ya existentes y sobre toda la teoría del Ministerio de Educación de lo importante de cómo debe ser el formato de evaluación dentro de un recurso educativo digital. Entonces, debido a toda esa hipótesis, teoría y normas y formatos ya existentes, creamos nuestro formato de evaluación de autoría propia por parte de todos nosotros, de los integrantes. Es importante mencionar que los recursos que ya se encuentran alojados en la web tienen como objetivo principal evaluar un recurso educativo digital, evaluarlo de manera general. Entonces, al indagar, al tener toda esa hipótesis, ese conocimiento, entonces vimos que no está como un formato que se aterrice en un tema en específico, en este caso en las competencias lingüísticas y comunicación. Entonces ese es el objetivo principal de nuestro formato de evaluación, que al momento de implementar esa evaluación del recurso, entonces se vaya evaluando más que todo esas competencias lingüísticas, esa comunicación, pero sin dejar al lado lo que es también importante dentro de un red, dentro de un software, lo que es la multimedia, lo que es en sí el contenido, porque hay que tener en cuenta que todos los recursos no son iguales, ¿cierto? Es de acuerdo a la población que va a utilizar estos recursos. No es lo mismo un recurso educativo, por ejemplo, de matemáticas para primaria que para secundaria. Hay que tener en cuenta que el contenido cambia, la multimedia cambia. En la etapa inicial, en los grados iniciales, pues se ve
manera donde los estudiantes aprenden de una forma atractiva, con los colores, bueno, que más adelante vamos a explicar sobre cómo es importante la teoría del color, cómo funciona para tener en cuenta en la evaluación de un recurso educativo digital. Bueno, inicialmente entonces se explica o se diligencia esta tabla donde debemos en el primer cuadrito mencionar qué recurso educativo se está evaluando, cómo van a ser los contenidos, cuál va a ser el objetivo pedagógico, el ciclo educativo y las competencias desarrolladas, entonces, que es importante en este aspecto, entonces las competencias que se deben adquirir al momento de evaluar estos retos, entonces que sean competencias lingüísticas, comunicativas, que también es importante en esa transversalidad. Hay que también tener en cuenta que no era lo mismo cómo se enseñaba hace 50 años, cómo aprendían nuestros abuelos hace 50 años, de cómo aprende hoy el estudiantado. De acuerdo al boom tecnológico a partir de los años 2000, pues son muchos las personas que van alojando allá sus recursos educativos en la web, y nosotros entonces como docentes debemos ver o hacer una asociación, escoger los recursos que sean más apropiados y que permitan eso, una mejor conexión de enseñanza, un mejor proceso de aprendizaje por parte del estudiante. Muchos de nosotros decimos, pero ¿para qué nos sirve un formato de evaluación? Muchos de nosotros decimos eso. Entonces, como le expliqué, ese formato de evaluación es importante porque con él podemos hacer como una clasificación de los recursos importantes, no importa el área, entonces es importante. Como lo explicó ahorita mi compañera Luz, vamos a hacer ahorita una dinámica porque aquí tenemos, esta es como la primera versión, ¿cierto? Entonces los aportes de ustedes es importante para fortalecer este recurso y ya pasar de esta versión que es la 1.0 de nuestro recurso, llegar tal vez a una versión 2.0, 3.0. Y finalmente el objetivo que este recurso quede por allá, bueno, en un futuro, en un repositorio, quede alojado en la web para que futuros docentes pues lo puedan descargar y así elegir sus recursos más apropiados. Entonces ahí vemos la primera parte del formato creado. Bueno, entonces en la creación de este formato se basó en 3 secciones. Entonces la primera sección encontramos la utilidad de contenidos. Entonces, como ya lo mencioné, cada ítem va relacionado a eso, a enriquecer esas competencias lingüísticas, a evaluar esa comunicación, esas competencias lingüísticas dentro de un software, de un recurso educativo digital. Entonces ahí podemos ver en pantalla, de acuerdo a toda esa investigación, toda esa teoría, hipótesis que se hizo, los contenidos finales, los ítems finales que quedaron finalmente. Entonces, el primer ítem infiere la comunicación como medio masivo. Consideramos, entonces lo dejamos de primero, pues el objetivo principal, como lo he reiterado desde el inicio, que es que en esos recursos se adquieran esas competencias lingüísticas, tengan esas competencias comunicativas. Entonces decidimos dejar ese ítem de utilidad de contenidos como principal inicialmente. Luego la información es integrada, cómo está la coherencia de los contenidos. Entonces, como ya lo explicaba, no es lo mismo los contenidos de un recurso digital dirigidos a la población inicial, grados iniciales, como un recurso que está dirigido a población pues más adulta o de grados superiores. Entonces es importante, también lo dejamos ahí, sobre la coherencia de contenidos. También de cómo juega la transversalidad ese recurso, cómo se organizan los contenidos. También hay que tener en cuenta esa organización de los contenidos que debe tener esos recursos. Si ese recurso enriquece el léxico, si la didáctica que tiene ese recurso es amigable para el aprendizaje o no. Entonces aquí vemos más de los ítems dentro de esa sección de utilidad de los contenidos.
cómo contribuye el proceso de enseñanza-aprendizaje, si ese recurso adquiere una meta pedagógica, si presenta ejercicios prácticos. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, no debemos dejar a un lado lo que son los recursos multimediales. Cabe resaltar que esa es la importancia de un recurso. Adquirir esos, o aprender mejor con esos recursos multimediales, porque de nada nos serviría o no sería importante, de nada nos serviría si el recurso no tuviera estos recursos multimediales, ¿cierto? Entonces, pues se podría, si uno quisiera aprender, pues descargar un PDF. Entonces consideramos que ese es un ítem importante, que esos recursos que vamos a evaluar, entonces tengan esos recursos multimediales, que tenga unos metadatos, quién creó esos recursos, cómo es la veracidad de los contenidos, si son verídicos, si tienen algún referente teórico, o por lo menos llegó un autor y creó porque sí de la nada. No, debe haber una hipótesis, debe haber un estudio previo para crear esos contenidos dentro de un recurso digital y sea el más asertivo. Bueno, entonces antes de pasar a la otra sección, entonces quiero hacer una dinámica aquí con los asistentes. Entonces, como ya vimos de los contenidos que nosotros dejamos, entonces quiero aquí en este punto hacer una dinámica. Como les digo, entonces es la versión 1.0, entonces sus aportes son muy valiosos. Voy a escoger a un integrante, bueno, por tiempo, a uno solito, aquí al azar, quien me va a mencionar qué otro ítem se podría ahí dejar, o de pronto qué ítem podría sobrar. ¿Listos? Entonces aquí voy a escoger de la reunión a Caterine Hoyos. Entonces, Caterine Hoyos, compañera, ¿cuál es tu aporte? Buenas tardes. Bueno, teniendo en cuenta que lo que ustedes plantean es un proyecto, digámoslo así, ¿cierto? Sería importante que dentro del ejercicio, dentro de la malla que ustedes plantean allí, exista un espacio en donde se puedan hacer futuras, ¿cómo se llama esto? Retroalimentaciones, o la persona que utilice esta rúbrica pueda anexar elementos concretos frente al trabajo que vaya a realizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que el planteamiento que ustedes hacen, pues como tú lo mencionabas anteriormente, es un ejercicio muy general. Sería importante que el docente o la persona que esté revisando, digamos, la página web, o que utilice este recurso como parte de su ejercicio de evaluación, ya sea de la clase, ya sea para una universidad, ya sea para la escuela, ya sea para cualquier elemento educativo, para cualquier espacio educativo, es importante que también se dé la opción de agregar los elementos pertinentes a lo que esté direccionando, ¿cierto? De esa manera va a ser mucho más fácil la apropiación del documento, va a ser retroalimentar los procesos y le va a permitir al docente apropiar la malla de la mejor manera. Digamos que ahí solamente mencionas, si te das cuenta, mencionas elementos muy generales, pero no hay una puntualidad frente al ejercicio. Lo que sí, como docente necesita, es puntualizar en algunos elementos las acciones, para que los estudiantes también tengan claridad de lo que se va a hacer o cómo se está haciendo. Gracias, compañera, por tu aporte. Entonces, sí, como lo mencionaba anteriormente, esta es la versión 1.0. Entonces, por eso es importante esa participación de ustedes, porque, pues, el término, el dicho coloquial que
que decimos que 3 cabezas piensan mejor que una, entonces es mejor como ese conjunto de cómo llegar a un macro proyecto, porque esperamos que con este proyecto, con este formato, pues se llegue a una versión final teniendo en cuenta todos esos aportes, o bueno, en este caso el aporte de la compañera, para llegar a una versión final y así que este recurso quede alojado en la web. Entonces, compañera, muchas gracias por ese aporte y lo tendremos muy en cuenta para hacer una versión final. Puede ser en este mismo curso de la maestría o puede ser más adelante, iniciando un doctorado, crear contenido ya propio de nosotros. Muchas gracias. Bueno, seguimos entonces con la otra sección, competencias y eficacia del software. Entonces, dentro de esta sección, entonces vemos ahí cada uno de los ítems. El primer ítem, claridad en las instrucciones. Consideramos, entonces lo dejamos principal, lo dejamos ahí como número 1, la claridad en las instrucciones. Muchos de nosotros cuando estamos indagando en la web, encontramos algún recurso, pues no está clara como las instrucciones. Entonces, si un estudiante, bueno, que no tiene como la suficiente capacidad para entenderlo, pues se va a quedar como perdido. Entonces consideramos que ese debe ser lo principal dentro de esta sección, que esas instrucciones sean claras, que las actividades propuestas son acordes al nivel educativo. También lo he reiterado durante esta intervención sobre los contenidos acordes para primaria, para secundaria, para un nivel universitario. Cambia el léxico, cambia las palabras. Sabemos, bueno, para un nivel universitario, posgradual, pues las palabras deben ser un poco más técnicas al momento de pues, revisar un recurso educativo digital, pues para esa población. Entonces lo dejamos ahí como número 2. Luego encontramos evalúa recursos tecnológicos y su accesibilidad. Entonces, cómo se accede correctamente a ese enlace. Si uno presenta algún problema, bueno, toda esa cuestión del manejo. Si el estudiante está desarrollando su autonomía, es autónomo desarrollando ese recurso o debe pedir ayuda a un docente o a otra persona, la idea es que el estudiante descargue o mire ese recurso y sea lo más amigable posible, él lo pueda manejar sin pues de su autonomía, sin pedir ayuda tal vez del docente, pues sí teniendo como la guía, pero tener, bueno, ese acompañamiento del docente, pero que sea el estudiante mismo quien vaya aprendiendo y adquiriendo ese conocimiento, ese ítem de número 4. Luego sí, también fomenta un trabajo colaborativo. Tener en cuenta que un recurso educativo digital también puede ser indagado, puede ser navegado en conjunto, de manera colaborativa. También importante esa parte. Otro ítem, los contenidos cubren de manera concreta el tema tratado con el nivel cognitivo propuesto. Entonces lo hemos reiterado desde el inicio, la apropiación de los contenidos para cada grado. Luego su diseño cuenta con diagramación e interfaz. Entonces otra vez lo menciono sobre la importancia de la multimedia, la importancia de esa diagramación. Entonces, en esta parte quiero resaltar sobre la teoría del color. La teoría del color, entonces los estudiantes aprenden en un nivel primario, pues aprenden con los colores que sean llamativos, que la multimedia sea más amigable para ellos, de pronto una animación, y para grado secundaria, para otros tipos de estudiantes de un nivel superior, ya aprenden de otra manera. Entonces consideramos que ese ítem es importante ahí. Otro ítem, flexibilidad en los contenidos de multimedia. También tenemos sobre, es adaptable a diversos entornos digitales, es compatible con los distintos navegadores. Importante este ítem, me detengo aquí porque muchos de nosotros al buscar un recurso digital, pues normalmente usamos, bueno, Google Chrome y lo abrimos, pero de pronto tenemos Internet Explorer, otro navegador, y al momento de ejecutarlo, pues ya no lo permite.
pues dejamos también ahí ese ítem importante, lo mencionamos ahí, cómo es compatible con distintos navegadores. Además, pues si es de multiplataforma, si se puede utilizar desde el celular, desde la tablet. Entonces, ese ítem hace relación a los diferentes entornos donde se van a presentar o donde se va a ejecutar ese recurso. Sí, bueno, aquí también importante este ítem, si se puede actualizar, si ese recurso es actualizable. De pronto descargamos ese recurso y con permiso de los autores, ellos nos pueden dar como el código abierto para poder actualizar esos recursos. También importante ese ítem. Y bueno, como ya lo mencionaba, portabilidad para los diferentes dispositivos, que se pueda ejecutar desde diferentes dispositivos, desde el celular. Bueno, también hoy en día el Smart TV, también que funciona como un computador. Entonces, también importante ese ítem. Entonces ahí miramos los ítems importantes que dejamos para la creación de este formato de evaluación. Entonces lo reitero, DO-RED, denominado DO-RED. Y bueno, antes de pasar a la última sección, entonces quiero también hacer la dinámica con otro compañero de cómo le ha parecido, si son acordes los ítems, o si puede de pronto agregar otro, o quitar alguno que de pronto sobre. Entonces aquí al azar escojo un compañero. Vamos con, bueno, aquí Hernando, la compañera Catherine Hoyos ha levantado la mano. Listos. Entonces, demos la palabra a Catherine Hoyos. Qué pena con ustedes interrumpir y es que me parece muy pertinente antes de que otro compañero haga la intervención. Cuando tú mencionas sobre las competencias y la eficacia, en varias oportunidades has hablado del trabajo cooperativo y el trabajo colaborativo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, me gustaría saber de qué manera este proyecto que ustedes están realizando, a cuál de los dos elementos se enfoca, porque si bien los dos son se retroalimentan, es importante que, digamos, que el docente tenga la claridad o la experticia en ese momento, ¿cierto? De cómo abordar esta herramienta, ¿sí? Porque digamos que la interpretación que yo hago, pues ustedes ahí mencionan el trabajo colaborativo, el trabajo cooperativo y todo esto, pero no siento la claridad en cada uno de estos aspectos, ¿sí? Entonces, como docente, yo lo tengo claro, y de pronto quien vaya, quien tenga el ejercicio docente, pues de pronto va a tener la claridad porque va a tener un objetivo planteado para este proyecto. Pero si viene otra persona que no sea docente, que sea de otra rama, ¿cierto? Es importante también que esta persona tenga claro para qué me sirve o con cuál línea de las dos se enfoca más este tipo de proyectos, ¿sí? Así, me lleve al otro. ¿Sí me hago entender? O no, no sé si fue claro lo que estoy diciendo. Es que yo lo veo como si lo manejaran igual y no son iguales. Esa es mi interpretación, o no sé si estoy equivocada, me gustaría que me lo aclarara. Gracias, compañera. ¿Alguien más, de pronto un comentario, una duda? Bueno, entonces, de acuerdo a la pregunta que le surge a la compañera, entonces hay que tener en cuenta que cuando hablamos de recurso educativo digital, esto es educativo, entonces ya tenemos como presente eso, que debemos dirigirnos como tal a la educación, ¿cierto? Pues sí, en algunos momentos de pronto alguien que no sea de la rama de la docencia
pues ingrese a este formato, que un poco perdido, pues de pronto puede pues pedir como la ayuda del docente, ¿cierto? Por eso está especificado ahí, es como el nombre principal, si me devuelvo aquí, de ORED. Entonces ya nos dice ese nombre, ese título, que debe ser dirigido o debemos implementar este formato pues en un proceso educativo. Pues claro, sin dejar a un lado las otras ramas. Entonces, de pronto algún compañero de otra área que no sea de la docencia quiere utilizar, bueno, encontró un recurso educativo digital en la web como un médico, entonces de medicina de pronto, y no entiende muy bien cada uno de los ítems, de los conceptos, pues puede preguntarle o tener la ayuda del docente, ¿cierto? Pues para que tener como algo más claro en cada uno de los ítems. Entonces nosotros pues lo pensamos así como grupo, que este formato sea dirigido más que todo al campo de la docencia, al campo educativo. ¿Listos? Entonces pues sí es muy valioso de pronto dejar algunos ítems donde, o bueno, algunas recomendaciones dentro de este, perdón, dentro de este formato, alguna especificación para esas personas que sean de otras ramas y que quieran utilizar este formato no siendo docentes. Entonces sí, gracias compañera, muy importante ese aporte. Hernando, si me permites, también para aportar a la inquietud de la compañera, un formato de estos está pensado en el desarrollo de las zonas próximas, como lo decía Vygotsky. El trabajo colaborativo siempre va a tener la oportunidad de trabajar en equipo, ya sea porque una persona nos nutre o nos retroalimenta. La idea que nosotros tenemos con este DEORED es fortalecer el trabajo colaborativo y que esta herramienta permita ser utilizada para una competencia blanda que hoy es requerida en todos los ámbitos laborales, profesionales, que son las competencias blandas. Cuando nosotros hacemos trabajo colaborativo a través de un recurso educativo digital, pues estamos ampliando muchos referentes que tienen que ver con la resolución de conflictos. Y eso nos permite que este recurso vaya a ser pensado en una proyección macro, como lo dice el compañero, en una versión. Por eso es tan importante. Nosotros acá internamente estamos tomando apuntes de estos aportes que muy posiblemente enriquecerán esto. Entonces, tener en cuenta el aporte de Vygotsky frente al trabajo de las zonas de desarrollo próximo. Gracias, compañero, y gracias, Caterine, por tus valiosos aportes. Bien, Hernando, puedes continuar con tu exposición, por favor. Listos, gracias. Y finalmente, la última sección de nuestro formato, fortalecer la didáctica y la eficacia como tal de los recursos que se van a evaluar. Como primer ítem, y siempre, entonces si lo miramos en las dos secciones, está enfocada esa parte de los recursos multimediales, cómo juega esos recursos. Consideramos como grupo que ese es el principal objetivo de un RED, la multimedia que éste adquiere. Entonces, si podemos ver en los diferentes ítems, pues hacemos alguna referencia sobre la multimedia. Como segundo ítem tenemos permite el disfrute literario. Tercer ítem, utiliza medios audiovisuales para la aprehensión de los aprendizajes. Tenemos jerarquiza códigos verbales y no verbales, desarrolla la capacidad creativa y lúdica, muestra actividades interactivas que motiva a la aprehensión de saberes, involucra el contexto cotidiano. Tenemos el uso de los colores para enfatizar la jerarquía temática. Entonces también, como lo hemos visto en los ítems anteriores,
sobre esa estética que debe manejar esos recursos. Vemos que aquí en estos ítems ya se enfoca más en lo que estamos mencionando, en la importancia dentro de este formato creado de adquirir esas competencias lingüísticas y comunicativas. Entonces quisimos como mencionarlas aquí, tenerlas más presentes, pues ya que de los ítems anteriores, pues hemos hablado, hemos enfatizado más, como lo decía mi compañera Luz, sobre eso del trabajo colaborativo, del trabajo cooperativo. Entonces, finalmente, quisimos priorizar en esta parte de las competencias en esta última sección. Entonces, ahí podemos ver cada uno de los ítems que finalmente quedaron ahí especificados para el formato. Y entonces finalmente la última parte de esta sección, proporcionalidad de elementos visuales, tamaño del texto acorde, uso de normas gramaticales, hilación de ideas, fuentes y estilos y colores adecuados, ubicación posicional de elementos. Entonces finalmente, y para concluir, nosotros quisimos en cada ítem mencionar esa importancia que debe tener la estética de esos recursos y también teniendo presente esa adquisición de las competencias lingüísticas y comunicativas. Entonces, finalmente, hasta aquí la intervención. No sé si haya de pronto otra duda, otro comentario, sugerencia que es muy valiosa, pues para fortalecer este formato. Entonces doy la palabra de pronto a algún compañero o compañera. Tenemos en el chat algunos aportes, Hernando, entre ellos la compañera Caterine nos dice que excelente, las orientaciones del proyecto es fortalecer el trabajo colaborativo y en ese sentido vale la pena evidenciar esto a lo largo del proyecto. También tenemos la participación de UDR. Si bien el instrumento es secuencial y está muy bien diseñado para hacer la versión 1.0, considero que pueden tenerse en cuenta más adelante ítems específicos para el saber conceptual, procedimental y actitudinal visto desde la perspectiva enseñanza-aprendizaje propios de nuestro rol docente. ¿Lo tienen contemplado? Nos hacen la pregunta. En este orden sí, lo hemos estado hablando pues en el transcurso de la exposición de nuestro compañero Hernando. El ideal es ir mejorando a través de todos estos comentarios y aportes que ustedes nos hacen. Agradecemos muchísimo porque todos estos procesos de retroalimentación y de trabajo colaborativo, efectivamente, que estamos desarrollando en este espacio, pues nos fortalecen como equipo y obviamente surgen muchísimas otras estrategias para seguirlo fundamentando. Tenemos otro aporte. También respetuosamente sugerimos tener en cuenta elementos de usabilidad frente a la experiencia del usuario, que sea una herramienta práctica y así no sea un instrumento más de los tantos que hay en la web. Muchísimas gracias también por ese aporte. Continuamos. Fernando, no sé, ¿hay algún otro aporte que quieran ustedes realizar? Bueno, ya entrando en esta fase, les doy la palabra, agradecerle pues a nuestro moderador. No sé, Hernando, si quieras hola, compañera, algo para el cierre. Compañera, y poder ir a la conclusión. Bien, Hernando, entonces te damos para que concluyas. No sin antes agradecerle a todos, estamos en aprendizaje continuo y sus aportes hacen que esta herramienta pues pueda ser finalmente reevaluada, reestructurada, pensada en los aportes que ustedes nos hacen. Hernando, entonces puedes concluir para ya dar una conclusión general de...
Bueno, finalmente y para concluir, tener muy en cuenta todos esos aportes que llegan aquí en el chat de la compañera Caterine, también muy valioso ese aporte. Se tendrán muy en cuenta para fortalecer este formato. Esa es la conclusión final para este trabajo. No sé, de pronto mis compañeras tengan otra conclusión, otro aporte para agregar. Bueno, de igual manera, sí, agradecido muchísimo estos aportes. Como saben, estamos también nosotros en un proceso de formación porque estamos como maestrantes fortaleciendo pues todos aquellos preconceptos que traemos de formación profesional y también complementándolo con toda nuestra trayectoria experimental en el aula. Efectivamente, este ejercicio nos conlleva a repensar aquellos procesos que nos llevaron a generar esta rúbrica de evaluación y obviamente generaba también expectativas de mejora. Entonces quedamos con esos grandes compromisos con ustedes, esperando que quede pues con claridad todas estas actividades y menciones que hemos desarrollado en esta tarde del día de hoy. Muchísimas gracias y Luz, yo creo que ya podemos ir haciendo el cierre. Bien, muchísimas gracias, compañeros. Entonces, vamos a dar la conclusión. Me voy a permitir compartir la pantalla, permitiéndome, pues, dentro de ella, hacer una recopilación de las situaciones que se han dado y que nos han permitido establecer todas estas situaciones, todos estos aprendizajes. Entonces, me permiten, por favor, compañeros, yo voy abriendo aquí mi Drive. Evidentemente, pues también nos gustaría hacer de otros webinars que nos permitan a nosotros también como parte de esta maestría, enriquecernos mutuamente, permitirnos esa parte que se habla ahora de la zona de desarrollo próximo. Se aprende muchísimo a través de los encuentros, se nutren, se retroalimentan, se evidencian situaciones que nosotros como maestros vivimos en el día a día. ¿Cómo escoger un recurso educativo que nos permita a nosotros llevar al aula ese aprendizaje, esa metacognición de nuestros niños? Entonces voy a compartir pantalla. Me regalan un momento, por favor. Yo hago una intervención mientras mi compañera se acomoda, y es que nosotros como docentes pues somos transformadores de vida y la educación es el poder para la vida. Entonces por eso reitero la importancia que debemos tener nosotros para poder escoger, para poder adaptar todos esos procesos de enseñanza y aprendizaje de la mejor manera, para crear esas transformaciones positivas en las vidas de nuestros estudiantes. Y por otro lado, pues también quiero agradecer a los compañeros que nos acompañaron el día de hoy, agradecerles su atención y su colaboración, sus aportes son muy importantes para nosotros seguir enriqueciendo nuestro conocimiento y pues nada, mil bendiciones, estamos también para colaborarles. Bien, compañeros, me confirman si está llegando allí Sí, la pantalla. Luz. Sí, señora. Bien, entonces estas son ya las conclusiones que se derivan de este encuentro. Obviamente, pues con aras de seguir en la mejora continua. Entonces, pues acá, bienvenidos siempre a nuestro proceso. Acá pues damos nuestros moderadores y nuestros panelistas
regalándonos una frase de una psicóloga británica. La tecnología por sí misma no es transformativa. Es la escuela, la pedagogía, la que es transformativa. Tania Byron. Entonces acá en esta frase pues se resume todo lo que hemos hablado. Finalmente, la escuela es transformadora a través de su pedagogía y toda la comunidad educativa, maestros, padres de familia, estamos en constante transformación. Dentro de nuestro formato de ORED, didáctica, eficacia y operabilidad, tuvimos unas palabras claves derivadas de nuestros autores, Sosiski, Perazo, Bardi y Ruiz, que se refieren en 4 términos: interdisciplinariedad, navegabilidad, agilización y organización. Por acá una pregunta que quiero dejarles en sus corazones, en sus mentes, en sus procesos educativos. ¿Por qué se debe evaluar un recurso educativo? Acá algunas de las conclusiones de nuestro formato. Según este formato, un recurso educativo digital debe ser de calidad, si es eficaz y didáctica y tecnológicamente, y si es accesible, es eficaz didácticamente, si contribuye a mejorar la enseñanza y el aprendizaje, y por lo tanto su uso mejora los resultados académicos. Entonces, todo recurso educativo que nosotros como educadores busquemos, siempre debemos mirar qué resultado académicos queremos alcanzar. Y pues este formato permite mirar si de pronto es adaptable a nuestra malla, a nuestro plan de estudios, a nuestro currículum, como quieran llamarlo, dependiendo cómo estén sus colegios. Y acá pues defino de las conclusiones que se sacan de ORED. Es un sistema de evaluación que permite cotejar el nivel alcanzado por un recurso educativo digital relacionado con la comunicación y áreas afines, dentro de una escala de 1 a 4 puntos, en los que se tienen en cuenta la didáctica, la eficacia y la operabilidad a través de la pertinencia de los contenidos, el diseño estético, funcional e instruccional de los objetos y el aseguramiento de competencias a través de las actividades de evaluación. A todos, a mis compañeros de colegio, compañeros que estuvieron acá pendientes, que atendieron a esta llamada, a mis compañeros maestrantes, infinitas gracias por enriquecer este proceso. Voy a dejar de compartir para ya dar la salida, no sin antes agradecerle los aportes, la nutrición, a todos, absolutamente todos, de parte de Nancy, Gisine, Hernando y yo. Gracias por su tiempo, gracias por aportar a la educación, gracias por el granito de arena que hoy ponen en nuestros corazones para seguir edificando procesos de transformación. Señor los bendiga y nos siga iluminando el camino en esta maestría tan maravillosa de la cual vamos a generar muchos procesos transformadores en nuestra institución. Un abrazo de corazón, no sé si tengan algo que decir, pueden levantar la mano, abrir su micrófono y estamos atentos aquí a recibir sus sugerencias o comentarios. Muchísimas gracias. Gracias, Emilce, por tu comentario. A Emilce nos cuenta acá, muchas gracias por la oportunidad de participar en este encuentro significante. Gracias, y a Emilce por la participación. No sería más, compañeros. Gracias infinitas.